Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema que, seamos sinceros, nos toca a todos muy de cerca. La anatomía del conflicto. Vamos a explorar las raíces bíblicas de por qué nos enfrentamos constantemente los unos a los otros y, lo que es más importante, veremos cómo las Escrituras nos guían desde esa lucha hasta encontrar una paz auténtica en Cristo. Va a ser un viaje fascinante desde los textos originales hasta nuestro día a día. Así que vamos a ello. Eso sí, antes de meternos de lleno en materia, un recordatorio súper rápido pero vital. Recordad seguir el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y suscribiros al canal de YouTube El Maná que Alimenta el Espíritu y compartir este material si os está siendo de bendición. Es la mejor forma de que sigamos creciendo juntos. La agenda que tenemos por delante hoy es la siguiente. Primero, veremos las raíces griegas del conflicto. Segundo, lo que significa estar luchando contra Dios. Tercero, el episodio de El Pan de Vida. Cuarto, divisiones y contiendas. Quinto, cómo estamos evitando disputas inútiles. Y terminaremos con el punto 6, sumisión y gracia. Empecemos con la sección 1, raíces griegas del conflicto, entendiendo el vocabulario de la contienda. Para entender de verdad lo que nos dicen los textos bíblicos, siempre viene genial ir al idioma original. Fijaos en este término griego, teomako. Viene de dos raíces y, básicamente, describe a un oponente de la deidad. Es decir, literalmente significa luchar contra Dios. Ojo, porque no estamos hablando de un simple desacuerdo terrenal o una rabieta. Es una posición activa, de pura resistencia frente a los planes divinos. Es, por así decirlo, el nivel máximo de conflicto que puede existir. Y la segunda pieza clave de este vocabulario es machomai. Este es el verbo que se usa para guerrear, pelear o disputar. Si Teomaco nos hablaba de esa rebelión directa contra el Creador, machomai es como se manifiesta esa guerra a nivel humano. Es ese afán constante que tenemos a veces por esforzarnos, pelear y chocar los unos con los otros en el día a día. Es el conflicto terrenal en estado puro. Pasamos a la sección 2, luchando contra Dios, el peligro de ser teomaxos. Viajemos un momento al capítulo 5 del libro de los Hechos. Los apóstoles estaban siendo interrogados, literalmente bajo amenaza de muerte. Y en ese momento de máxima tensión interviene un fariseo muy sabio llamado Gamaliel, con una lógica verdaderamente aplastante. Él les dice: mirad, si este plan es de los hombres, va a perecer, pero si es de Dios, no vais a poder destruirlos. Y ahí lanza una advertencia que pone los pelos de punta. Tened cuidado de no hallaros luchando contra Dios, de no convertiros en un teómaco. Es una ilustración perfecta de lo inútil y peligroso que es intentar oponerse al propósito divino. Vamos con la sección 3. El pan de vida, contienda sobre el pan del cielo. En el Evangelio de Juan vemos a Jesús enseñando una verdad espiritual súper profunda. Él afirma rotundamente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y claro, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Pues no fue precisamente de comprensión. El texto dice que los judíos entonces contendían entre sí. Y adivinad qué palabra original se usa aquí. Exacto, machomai. Estaban disputando, peleando literalmente porque eran incapaces de entender lo que escuchaban. Es el clásico ejemplo del conflicto humano bloqueando por completo una revelación divina. Entramos en la sección 4, divisiones y contiendas. El conflicto humano frente a la unidad divina. Fijaos en esta historia del libro de los Hechos. Vemos a Moisés intentando mediar entre dos israelitas que se estaban peleando en Egipto. Él apela al sentido común y a su hermandad, diciéndoles: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os seréis el uno al otro? Es el intento desesperado de alguien tratando de poner paz en una situación que está totalmente dominada por el conflicto humano. Pero la respuesta que recibe Moisés es brutal. El que estaba hiriendo a su compañero lo empuja y le suelta con una hostilidad tremenda. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta reacción nos demuestra lo profundamente arraigado que está ese espíritu de disputa, ese machomai en nuestra naturaleza humana. Lamentablemente, muchas veces preferimos seguir hiriendo al otro antes que ceder un milímetro ante alguien que intenta mediar. Y ojo, porque esta misma tendencia tan destructiva hacia la división se coló hasta en los entornos más sagrados. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les llama la atención porque escucha que, cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ellos, imaginaos, amenazando la unidad de los creyentes en el mismísimo momento de la comunión. Pero frente a toda esta división, los textos nos muestran el remedio perfecto. Si juntamos los relatos de la Última Cena, que nos dan Lucas, Marcos y Mateo, vemos una imagen clarísima: el cuerpo partido y la sangre derramada estableciendo el nuevo pacto. Es un recordatorio visual y espiritual tremendo de que la verdadera comunión, basada en el sacrificio de Cristo, es el único antídoto real capaz de volver a unir todo aquello que nuestras contiendas han roto. Sección 5. Evitando disputas inútiles.
Consejo pastoral para evitar el machomai. Sabiendo todo esto, Pablo le da a su joven discípulo Timoteo unas instrucciones súper claras y sobre todo prácticas. Le dice, no contiendan sobre palabras, evita las palabrerías vacías, huye de las pasiones juveniles y rechaza de plano esos razonamientos necios que al final solo sirven para generar altercados. La clave de esta estrategia para ser pacificadores radica en algo muy simple. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable. El llamado es a corregir con ternura en lugar de dejarnos arrastrar al barro del machomai. Y llegamos a la sección 6. Sumisión y gracia. La solución definitiva al conflicto. El apóstol Santiago nos hace el que probablemente sea el diagnóstico más preciso sobre cuál es la verdadera fuente de nuestros conflictos. Lanza una pregunta que nos atraviesa. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y él mismo nos da la respuesta. Vienen de nuestras propias pasiones que combaten en nuestro interior. Es decir, las guerras externas que vemos o vivimos no son más que el eco de una guerra interna en un corazón que aún no se ha rendido. Pero lo bueno es que Santiago no nos deja solo con el mal diagnóstico, sino que nos receta un tratamiento de 4 pasos súper directos. Primero, someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. Tercero, acercarse a Dios. Y cuarto, purificar los corazones. Es un proceso completo de rendición. Consiste en cambiar esa rebeldía, ese afán de ser teómacos, por una humilde sumisión. Porque como bien nos recuerda el texto, Dios da gracia a los humildes. Y para terminar, quiero dejaros con esta reflexión tan provocadora que hace Santiago. Si somos capaces de soltar esa necesidad constante que tenemos de llevar siempre la razón y de erigirnos en jueces de los demás, reconociendo que solo hay un dador de la ley y juez, el conflicto se queda sin combustible. Preguntémonos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo? Renunciar a ese papel de jueces es, sin duda, el paso definitivo para arrancar las divisiones de raíz. Bueno, ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario a través de las Escrituras desgranando la anatomía del conflicto. Antes de despedirnos, es súper importante recordar esto. No olvidéis seguir el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y suscribiros al canal de YouTube El Maná que alimenta el espíritu. Y compartid este material si os ha sido de bendición. Nos escuchamos en la próxima para seguir aprendiendo juntos.